para aprobar los cambios a la ley de violencia en los estadios. Y ahora esa iniciativa va a pasar a llamarse Ley de Derechos y Deberes de los Espectadores del Fútbol Profesional y va a sancionar, por ejemplo, los incidentes que ocurran en los traslados a los recintos deportivos y también a los banderazos. Para ahondar más en este tema, nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana y también integrante de la Comisión de Deporte, Jaime Pilowski. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Quiénes son los dos que votaron en contra, así por curiosidad? Creo que el diputado Giorgio Jackson y el diputado Boric. Diputado, ¿quedó satisfecho con esta ley? ¿Y cuáles son los cambios más importantes que contempla? Partiendo por el del nombre, que más allá de la formalidad, digamos, expresa también el fondo de la ley. Mire, llevamos mucho tiempo discutiendo las modificaciones a la ley de violencia en los estadios, que tal como ustedes dicen, cambia el foco y pasa a llamarse Ley de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Hay tres elementos que hicimos en el diagnóstico, primero en la Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados y después también en el Senado, que constituían, a nuestro juicio, déficit de la actual legislación. ¿Cuáles eran? Primero, el ámbito de aplicación de la ley. Hoy día la ley solo se aplica en el estadio y sus inmediaciones. Y muchos de los hechos de violencia, muchas infracciones o delitos se cometían fuera del estadio. En las celebraciones, por ejemplo. Ustedes se recordarán lo que pasó en Plaza Italia para la celebración de Chile-España. Más de 300 buses apedreados, incidentes en Plaza Italia, etc. Entonces, el primer punto que modificamos la ley es que el ámbito de aplicación de la ley es en el estadio, en las inmediaciones, pero también en los hechos conexos. ¿Y cuáles son los hechos conexos? Los traslados, las celebraciones, los banderazos. Es decir, aquellas personas que cometan infracciones o delitos van a estar cubiertos también por la ley de violencia en los estadios, hoy Ley de Derechos y Deberes de los espectáculos de fútbol profesional. El segundo elemento, y que era muy cuestionado, era el régimen sancionatorio de los clubes. Hoy día, cuando un club no cumplía con las medidas ordenadas por el intendente o las medidas generales, la sanción que recibía es que el partido siguiente se les bajaba el aforo. Por lo tanto, no había incentivos correctos para que los clubes invirtieran en bienestar y seguridad para su hincha. ¿Qué es lo que pusimos en la ley y cuál es la solución que hemos dado? Establecer un fuerte régimen de multas para aquellos clubes que no cumplan con la normativa vigente. Que salga más caro entonces infringir la ley. O sea, que salga más caro infringir la ley y que el incentivo esté precisamente para invertir en lo que significa seguridad y bienestar para los hinchas. Las multas van de una UTM, para decirlo en simple, 44.000 pesos, hasta 44 millones de pesos a los clubes. Que puede ser duplicado en caso de reincidencia. O sea, un club, si no cumple con la normativa vigente, puede tener hasta 88 millones de pesos de multa. ¿Y quién sanciona? Sanciona el intendente. El intendente, lógicamente, con apelación a la Corte de Apelaciones correspondiente, pero lo que va a permitir eso es que el club tome la balanza. Pago 88 millones de multa, pago 44 millones de multa o invierto en seguridad, con guardia de seguridad, con cámaras de seguridad, etc. ¿El intendente entonces se constituye como en una primera instancia jurisdiccional? Jurisdiccionalmente el intendente aplica la multa y después la Corte de Apelaciones. ¿Con juicio o...? A través de los antecedentes que le entrega el Carabinero. Carabinero va a tener una facultad de supervisión de la ley. Esto es como los partes. Te va a sacar un parte, va a decir cuáles son todas las infracciones que cometió el club en un determinado momento, en un determinado partido. Y lógicamente se va a partir de esos antecedentes, por una resolución fundada, se va a obtener la multa correspondiente. Y eso se puede apelar a la Corte de Apelaciones. Los clubes no quedan desprotegidos y uno de los temas que nosotros citamos, como usted sabe, Sebastián, a muchos clubes que participaron con su opinión. Lógicamente, finalmente lo que resolvemos son el Congreso Nacional junto al Ejecutivo. Pero uno de los problemas que nos plantean es que algunos clubes no tienen las condiciones necesarias para poder pagar este tipo de multa, porque estamos hablando de clubes pequeños, en segunda división, primera vez. Nosotros establecimos la ley, y eso fue un trabajo que hicieron en el Senado, que a nosotros nos pareció muy adecuado. Establecimos rangos para determinados partidos, para determinados clubes. Como categorías distintas. Como categorías distintas. Entonces, lógicamente, y también por grado de la falta. Es decir, se estableció una matriz que va a permitir a un club pequeño aplicarle una sanción distinta que a un club grande como Colo-Colo Universidad de Chile, porque el riesgo y las condiciones son distintas. Oiga, diputado, eso en relación a los organizadores, pero ¿qué pasa con los infractores? Con una persona que dentro del estadio protagoniza o en un banderazo protagoniza un hecho de violencia. Ese es el tercer punto. Dijimos el ámbito de aplicación. Segundo, sanción efectiva a los clubes y también sanción efectiva a los hinchas que se apartan de la comunidad futbolística, que es uno de los grandes problemas. Aquí no se trata solamente de ir por el club, sino que también que el hincha sepa que cuando está cometiendo una infracción, un delito,
tenga una sanción efectiva. ¿Qué pasa hoy día? Porque es importante decirlo para explicar el cambio. Que estas infracciones y faltas y delitos iban a la Fiscalía, es decir, por el procedimiento penal. ¿Qué ocurría? Ustedes ven, y lo estábamos viendo recién en televisión, frente al sinnúmero de casos que tiene la Fiscalía, aplica el principio de oportunidad y una persona que ingresaba a la cancha, por ejemplo, la verdad es que quedaba sin sanción efectiva. Porque la Fiscalía, lógicamente, frente a cierto tipo de delito, terminaba sin investigar. ¿Qué pasa hoy día en la ley? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que todo lo que son infracciones y faltas pasan al juzgado de policía local del ámbito correspondiente, de tal manera que tengan sanciones efectivas. Y lógicamente los delitos siguen siendo parte de la investigación de la Fiscalía y los tribunales penales. Oiga, diputado, esta es una ley orientada hacia el fútbol, pero ¿qué pasa con otros deportes? Se lo pregunto, por ejemplo, por el básquetbol. Colo-Colo ingresó a la liga, eso llevó a que la Garra Blanca o miembros de la Garra Blanca también se acercaran a los gimnasios a ver los partidos de Colo-Colo, y hubo desórdenes en otras ocasiones. ¿Esta ley no aplica ahí? No, la ley solamente está para el fútbol profesional. ¿Y por qué no incluyeron otros deportes? Porque mira, vamos a analizar otra ley, porque me parece muy pertinente la pregunta. Solamente también en el básquetbol, en otros deportes como usted plantea, pero también en el fútbol amateur. El otro día me junté con los árbitros de fútbol amateur y me decían, en el fútbol amateur a veces hay partidos de 2.000, 3.000 personas, sí, claro, y no se va a aplicar esta ley porque esta es ley para el fútbol profesional. Hay un proyecto de ley que está estudiando el Ministerio del Interior que sí va a ser aplicable, que es la ley de espectáculos masivos. Porque esto también se podría aplicar, o debería aplicarse, un concierto, por ejemplo, que también se pueden producir. Ya tuvimos lo que acaba de pasar en este concierto punk, que la verdad es que uno podría explicar que es necesario una regulación más estricta en esta materia. Vamos a estudiar esos mecanismos para lo que es el fútbol amateur, lo que son otros deportes y también para los espectáculos masivos en general. Diputado, decíamos que el nombre de la ley es un cambio porque además es indicativo del fondo. Habla de la ley de los derechos y los deberes. Bueno, los deberes me quedan claros porque tienen que ver con estos tres ejes de los que comentábamos. Pero ¿cuáles son los derechos entonces que tienen los hinchas? Mira, los principales derechos del hincha quedaron establecidos en la ley y dicen relación con tener condiciones de seguridad y también de bienestar en el interior del estadio. Uno va a los estadios y la verdad que las condiciones a veces de los servicios higiénicos, etcétera, son lamentables. ¿Y ante qué se reclama? Si es que yo me sentí si es que yo no tuve baños o no me sentí segura porque pasó algo y yo estaba con mi hijo, ¿ante quién reclamo Carabineros va a tener facultades de supervisión de esta ley y por lo tanto se va a levantar un parte y se va a aplicar las multas correspondientes al club. Esto no es una mera declaración de principio, de un deber que después no va a tener sanción. Si no están las condiciones de higiénica, etcétera, en un club, si no se cumplieron las condiciones de lo que uno imagina cuando va a un espectáculo deportivo, va a tener sanciones, no gravísimas, no de 44 millones de pesos, pero lógicamente va a tener sanciones entre graves para los clubes deportivos que no cumplan con esas condiciones. Información, otro deber importante. Muchas veces no se entrega la información debida a las personas para su ingreso, con lo cual se producen multitudes que finalmente redundan en bajas condiciones. Ir con un niño, ir con un adulto mayor a los estadios. Hemos establecido en la ley que tienen que haber espacios y entradas preferentes para los adultos mayores. Y un tema que sabes que yo no lo dejaría de lado, que es muy importante, que dice relación con el Transantiago particularmente, pero con todo el transporte público en el país. Hoy día, muchas veces, cuando hay partidos de alto riesgo, hay yo no diría delincuentes que, comillas digo, secuestran los buses. Es decir, que coaccionan a los conductores, sí, claro, a todos los pasajeros que van un recorrido, van a su trabajo, van a alguna actividad y cambian el recorrido. O sea, que no se trata de que va al mismo recorrido, que se suban gratis, no, se trata de que cambien el recorrido. Eso es un verdadero secuestro y lo que nosotros hicimos, con una buena noticia para los conductores del Transantiago, particularmente, pero se aplica a todo el país, es que establecimos un delito general para aquellas personas que coaccionen a los conductores y cambien los recorridos. Este delito va de 5 años un día a 10 años, por lo tanto es un delito fuerte y que tiene que ser investigado en su momento cuando ocurran este tipo de hechos. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero queríamos abordar otro tema también junto a usted. Tiene que ver con lo que se está viviendo en la directiva de la Democracia Cristiana de su partido. Fuad Chaín decidió no asumir la vicepresidencia hasta que el presidente electo, Jorge Pizarro, no aclare los nexos de la empresa de su hijo con SQM. ¿Está de acuerdo usted con una decisión de ese tipo? Mira, yo creo que Fuad es libre de tomar sus decisiones. Yo creo en las decisiones más bien colectivas, no creo en decisiones individuales. La política es colectiva, sin perjuicio que uno pueda, respecto del caso concreto, tener su opinión particular, pero
Creo que tomó una decisión, es libre de tomarla. ¿Marca un quiebre en la DC? No, no marca un quiebre, yo creo que no es un quiebre, pero sí lógicamente una posición distinta de un representante valioso de la democracia cristiana. A mí me hubiera gustado que hubiera estado en la directiva, que hubiera puesto sus puntos dentro de la directiva, pero entiendo su posición porque lógicamente en este mundo complejo hay que distinguir entre lo penal y también lo político. Yo creo que aquí también, y eso en mi opinión general, que hay que aclarar rápidamente este tipo de vinculaciones para despejar toda duda. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Y vamos a la pausa y ya volvemos.